Buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios estamos a un nuevo día. Vamos a dar gracias. Padre, en esta hora agradecemos la vida como un don que usted nos ofrece para glorificarle, para honrarle, para vivirlo para su gloria. Ayúdenos a hacerlo. Sea usted con nuestros hermanos que están pasando necesidades, con los enfermos en los hospitales, Señor. Su gracia se extienda y usted escuche el ruego de su iglesia. Cada uno de nuestros hermanos que están en esta hora necesitados, Señor, pedimos que usted los auxilie. Karina, nuestro hermano Humberto, que están ahí en el hospital internados, su gracia poderosa los sustente y los levante, Señor. Por nuestros hermanos en casa que están en algún tratamiento, nuestro hermano Antonio Hernández, nuestra hermana Carmela Valdés, nuestro hermano Asael Rayón, nuestro hermano Mauricio Vidaurri, nuestro hermano Mario Ruiz, por nuestra pequeñita Isabela, que usted la siga fortaleciendo, por Juan, por Alicia, y Señor, por cada uno de nuestros hermanos que por nombre usted los conoce y que mis hermanos oran y ruegan por ellos. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos que pasan necesidades en sus hogares, por la viuda, por el huérfano, y que como iglesia nos mueva, nos haga sensibles para ir a auxiliarlos también en su santo nombre, Señor. Guarde y proteja a todos nuestros hermanos que van a los hospitales todos los días, que salen, y que, Señor, sea usted con ellos para ayudar, protegiendo su vida y afirmando su corazón con fe. Rogamos también, Señor, que auxilie usted a todos nuestros hermanos que salen todos los días a trabajar, a los que pasan alguna crisis económica o de cualquier otra índole, a los que están pasando sus duelos. Señor, sea usted misericordioso, compasivo, guía a nuestras autoridades con sabiduría para tomar decisiones que sean sabias para beneficiar a la nación y ayudarnos a salir adelante de esta pandemia. Asimismo, nuestros pastores, nuestros hermanos en otras iglesias, en otros estados que tienen familiares internados por el COVID-19. Su gracia se extienda sobre toda su bendita y santa iglesia. Hoy su pueblo se reúne, hoy su pueblo, Señor, invoca su nombre y ruega su gracia. Nosotros lo hacemos confiados que su misericordia será sobre nosotros, Padre, pues todo lo estamos rogando y asimismo lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, este día vamos a hablar sobre el pecado. El pecado puede ser ilustrado como un arquero que dispara una flecha y no da en el blanco. No se trata, por supuesto, de inferir que es un asunto moral el de no dar en el blanco en las competencias de tiro al blanco. Lo que ocurre es que la definición bíblica más sencilla para el pecado es errar el blanco. En términos bíblicos, el blanco que no se consigue no es un blanco relleno de paja, sino que es el blanco o la norma de la ley de Dios. La ley de Dios expresa su propia justicia y es el estándar supremo para nuestro comportamiento. Cuando no damos en el blanco de este estándar, pecamos. La Biblia nos habla de la universalidad del pecado en términos de no dar en el blanco de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Decir que nadie es perfecto o que errar es de humanos es reconocer la universalidad del pecado. Todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de la redención. El pecado puede definirse como el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios, esa que fue otorgada como la norma para las criaturas racionales. Hay tres dimensiones cruciales en esta definición. En primer lugar, el pecado es la no conformidad o el no poder cumplir plenamente algo. Constituye el no cumplimiento de la ley de Dios. Un pecado de omisión es el fracaso de hacer lo que Dios ordena. Si nos ordena amar al prójimo y no lo hacemos, eso es pecado. Como dijera también la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por doble pecado. Es lo que llamamos pecado de omisión. En segundo lugar, el pecado es definido como una transgresión a la ley.
transgredir una ley, unas leyes, pasar por alto sus barreras, traspasar sus límites. Por eso es que podemos describir el pecado como una invasión al derecho de propiedad. Caminamos por donde no se nos permite caminar. En este caso hablamos de pecados por comisión, cuando cometemos acciones prohibidas por Dios. Cuando la ley de Dios se pronuncia en términos negativos, no harás tal o cual cosa, y nosotros hacemos lo que no está permitido, entonces pecamos. Aquí debemos nosotros considerar que cuando Dios nos dice que no hagamos algo, no es que Dios nos esté prohibiendo cosas, es que Dios nos está librando de las consecuencias de esos pecados. Y muchas veces las consecuencias de los pecados son devastadoras. Tengamos presente esto. En tercer lugar, el pecado es una acción realizada por criaturas que tienen uso de razón. Por ser criaturas creadas a la imagen de Dios, somos agentes morales libres. Porque tenemos una mente y una voluntad, somos capaces de realizar acciones morales. Pecamos siempre que hacemos algo que sabemos que está mal y elegimos desobedecer la ley de Dios. En ese sentido, toda la raza humana ha pecado. En Romanos 1 y 2, Pablo desarrolla la pecaminosidad del hombre y la justicia de nuestro Dios, donde el hombre no puede justificarse ni eximirse de ser juzgado por su pecado, aun cuando no haya conocido la ley de Dios. El protestantismo rechaza la diferencia clásica establecida entre los pecados como lo hace la Iglesia Católica Romana. Ellos hablan de pecados veniales y pecados mortales. La teología católica clásica define un pecado mortal como un pecado que mata la gracia en el alma y que requiere renovar la justificación mediante el sacramento de la penitencia. Un pecado venial, por otro lado, es un pecado de menor gravedad, no destruye la gracia salvífica. Por eso ellos en su teología tienen clasificado los pecados capitales en 7. La ira, la gula, la soberbia, la envidia, la avaricia, la lujuria y la pereza. Es lo que ellos consideran como pecados mortales. Estos son los que necesitan de la penitencia porque destruyen el alma, mientras que los pecados veniales no son de gravedad para ellos. Juan Calvino declaró que todo pecado contra Dios es un pecado mortal en cuanto merece la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero también dijo que ningún pecado es mortal. Juan Calvino también aseguró que ningún pecado es mortal en el sentido que destruye nuestra justificación por la fe. El protestantismo afirma que cualquier pecado es grave. Hasta el pecado más pequeño es un acto de rebeldía contra Dios. Todos los pecados constituyen un acto de traición cósmica, un intento fútil por destronar a Dios de su autoridad soberana. Mis hermanos, aquí debemos tener cuidado, porque a veces nosotros clasificamos los pecados como graves, ¿verdad? El adúltero, el borracho, el drogadicto. No olvidemos que el chisme, la envidia, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón entre hermanos, todos estos son pecados también que no pueden ser pasados por alto, no los consideremos como menores, porque estaríamos igual que los católicos romanos haciendo una clasificación de pecados graves y pecados no graves. Eso nos llevaría a un moralismo y legalismo dentro de la iglesia como lo hicieron los fariseos. Recuerden ustedes cuando llevaron a la mujer adúltera para ser apedreada. Jesús mismo en algún momento les había dicho de una forma mucho más fuerte y desafiante lo que era pecado. Dijo que todo aquel que mira a una mujer en su corazón y en su corazón la codiciare, ya adulteró con ella. No necesariamente tenían que haber cometido el acto. Entonces muchas veces nos preocupamos por una apariencia, aunque por dentro estemos en la práctica de un pecado que nosotros mismos hemos llegado a considerar no graves, comparando con otros que sí consideramos graves. Tengamos cuidado. La iglesia está llamada a vivir en santidad y cualquier pecado
que nosotros cometemos es un intento de rebelarnos contra los mandamientos y los preceptos de nuestro Dios. Ahora, la Biblia considera algunos pecados, es cierto, más atroces que otros. Hay grados de maldad del mismo modo que habrá grados de castigo en el tribunal de la justicia de Dios. Jesús reprendió a los fariseos por haber omitido cumplir con las cuestiones más importantes de la ley y reconvino a las ciudades de Betsaida y Corazín, diciéndoles que su pecado era peor que el de Sodoma y Gomorra. Esto lo podemos ver en Mateo 11, 20 al 24. La Biblia también nos advierte sobre la culpa incurrida al pecar múltiples veces. Aunque Santiago nos enseña que pecar contra una parte de la ley es pecar contra toda la ley, Santiago 2:10, cada transgresión particular añade más culpa. Y Pablo nos previene de no atesorar ira para el día de la ira, Romanos 2, 1 al 11. Cada vez que cometemos un pecado, estamos agrandando nuestra culpa y nuestra exposición a la ira de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios es mayor que toda nuestra culpa junta. Por eso encontramos ese texto de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense qué hermoso es nuestro Dios. La Biblia toma el pecado muy en serio porque toma a Dios muy en serio. También toma en serio a los seres humanos. Cuando pecamos contra Dios, estamos violando su santidad. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, estamos violando su humanidad. Tengamos cuidado, mis hermanos. No hagamos del Evangelio un reduccionismo de reglas y normas que cumplir. En realidad, el Evangelio es conformar nuestro corazón a la voluntad soberana de nuestro Dios. Como resumen de este día, diremos que el significado bíblico del pecado es errar al blanco de la justicia de Dios. 2. Todos los seres humanos son pecadores. 3. El pecado comprende el fracaso de no conformarse a algo, pecado de omisión, y la transgresión de comisión es quebrantar o transgredir la ley de Dios. Solo los agentes morales pueden ser culpables de pecado. El protestantismo rechaza la diferencia entre pecados mortales y veniales, pero afirma que hay pecados más graves que otros. Con cada pecado que se comete se incurre en mayor culpa. El pecado viola la santidad de Dios y también la humanidad de las personas. Los pasajes bíblicos para la reflexión de hoy son Romanos 2, del 1 al 11, Romanos 3, 10 al 26, Romanos 5, 12 al 19, Santiago 1, 12 al 15 y Primera de Juan 1, 8 al 10. Mis amados hermanos, el Señor nos ayude a comprender su doctrina, su palabra, lo que nos revela acerca de cómo quiere que vivamos. Y que todo sea estas reflexiones, meditaciones, para que usted siga profundizando más, siga investigando acerca de estas hermosas doctrinas bíblicas y sea para edificación de sus vidas y para la gloria de nuestro Dios. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.